Muy buenas tardes, profesora Mónica. Mi nombre es Valentina Andrade Gamboa y voy a sustentar la exposición de entrenabilidad de las capacidades coordinativas en etapa infantil y juvenil. Para comenzar, las capacidades coordinativas se pueden definir como la capacidad que tiene el cuerpo para desarrollar una serie de acciones determinadas. La participación de las capacidades coordinativas permiten al deportista, cuando se habla en un ámbito de algún deporte en especial, realizar los movimientos con precisión, economía y eficacia. Y cuando se habla de las capacidades en etapas sensibles, como lo son la infantil y la juvenil, se puede definir como las capacidades que tiene el niño o el adolescente para mejorar algunas técnicas técnicas de la parte motriz. La importancia de las capacidades coordinativas, menciona un autor que es Jacob. Él asume tres funciones básicas de las capacidades coordinativas. La primera de ellas, las capacidades coordinativas como un elemento que condiciona la vida en general, las capacidades coordinativas como elemento que condicionan el aprendizaje motor y por último las capacidades coordinativas como elemento que condicionan el alto rendimiento deportivo. Eso quiere decir que las capacidades coordinativas no solamente se enfocan en un solo momento de la vida, llámese un aprendizaje motor o un rendimiento deportivo, sino que estas capacidades coordinativas las tenemos que llevar a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos hasta prácticamente cuando morimos. En las capacidades coordinativas se profundizará solamente en 7 capacidades. Una de ellas es la orientación, lo cual dice que es la capacidad para determinar y modificar la posición y movimientos del cuerpo en el espacio y en el tiempo, en la relación con un campo de acción definido. También se puede definir como la capacidad para determinar y cambiar la posición y el movimiento del cuerpo en espacio y tiempo referida a un campo de acción, como puede ser un campo de juego, a la hora de hacer algún deporte, un ring de boxeo, o algún aparato de gimnasia. O por el contrario, se puede definir como un oponente, ya sea un balón o un compañero en juego de estrategia. Esta capacidad es de especial importancia tanto para los deportes técnicos como para los deportes de combate y deportes de juego, puesto que el deportista debe cambiar continuamente de varias formas su posición del espacio. No simplemente es espacio entre compañero y compañero, sino también espacio, llámese hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. La percepción de la posición y del movimiento en el espacio y de la acción motora para cambiar la posición del cuerpo debe entenderse como una unidad, o sea, como la capacidad para controlar el movimiento del cuerpo orientado en tiempo y espacio. Además del reconocimiento del objetivo de la acción, es un fundamento esencial de la capacidad de orientación. Aquí tenemos la capacidad del equilibrio, es la capacidad para mantener a todo el cuerpo en el estado de equilibrio, ya sea un equilibrio estático o para mantener o recuperar este estado, ya sea dinámico, durante o después de la acción del movimiento. La capacidad para mantener un cuerpo en equilibrio dinámico se produce por rápidos cambios de posición en todo el cuerpo, lo que presenta fuertes estímulos de aceleración a la hora de ejecutar un movimiento. Está determinada por el grado de estabilidad del analisor vestibular. Algunos deportes o disciplinas imponen especiales exigencias a nivel de esta capacidad, como lo son los deportes técnicos, como deportes de navegación y deportes invernales, los deportistas de combate, pero sobre todo los judokas y los luchadores necesitan particularmente esta capacidad de equilibrio, ya que pues al hacer algún movimiento de fuerza o de ataque o contraataque, ellos necesitan mantener, pues, valga la redundancia, un buen equilibrio. Tenemos la capacidad de ritmo. Esta se define como la capacidad de comprender los cambios dinámicos característicos en una secuencia de un movimiento para llevarlos a cabo durante la ejecución motriz. Principalmente la capacidad de recibir un ritmo dado externamente por un acompañamiento musical o simplemente acústico, o la percepción visual y adecuarla correctamente a la ejecución del movimiento.
Cuando se habla de ritmo en los niños, se puede dar un ritmo como lo es para iniciar la marcha o simplemente pues para caminar, entre comillas. Los niños deben de manejar un ritmo, cada cual lleva el ritmo al caminar, no es que todos tengamos que llevar una marcha. Entonces pues para los niños se puede iniciar el ritmo acompañado de elementos musicales como lo acabé de mencionar. Tenemos la capacidad de reacción, que es la capacidad para iniciar rápidamente y realizar en forma adecuada acciones motoras en corto tiempo a una señal. La reacción debe producirse en el tiempo más razonable y a una velocidad adecuada de la tarea, con lo cual la mayoría de las veces la reacción más veloz es también la óptima. Pues ahí vemos la figura, que es de un voleibolista. La capacidad de reacción en el momento es la capacidad que tiene la persona, el deportista, el niño, el joven, para reaccionar a cierto estímulo. Pues aquí estamos viendo que él tiene que hacer la reacción, la velocidad para poder atrapar el balón. También la tienen en alguna medida, tanto para las fases de arranque en los deportes de resistencia, como lo son el canotaje, la natación, para los cambios repentinos de situación en algunos de estos deportes, especialmente en las carreras de ciclistas y los de esquí de larga distancia. Ellos también tienen que tener pues una reacción bastante rápida. Cuando se habla de reacción en los niños, pues muchas veces vemos que los niños algunas veces juegan bruscos. Entonces, eh, como lo mencioné, eh, la reacción más veloz también es la óptima. Entonces, los niños a veces no reaccionan, ¿cómo lo puedo explicar? Como con señas o con empujones, por decirlo así, sino que tienen más reacción rápida a lo que es la visión, pues. La capacidad de diferenciación es la capacidad para lograr una alta exactitud y economía, que es la coordinación final, la coordinación fina de movimiento de cada parte del cuerpo y de las fases mecánicas del movimiento total. Esta se basa en la diferenciación consciente y precisa de los parámetros de fuerza, tiempo y espacio en todo el movimiento actual, con la representación de la secuencia de movimiento existente en la mente del deportista. Tenemos la capacidad de cambio, que es la capacidad de adaptación de un sujeto a nuevas situaciones de movimiento que se presentan durante la ejecución de una tarea motriz, que presenta numerosas interferencias del entorno, los contrarios o los compañeros. La capacidad de cambio quiere decir que si por ejemplo los niños están jugando, ellos tienen que diferenciar si tiene que cambiar a la derecha, si tiene que cambiar a la izquierda, si es un cambio de arriba a abajo. Entonces los niños tienen que adaptarse a la situación, por decir, de juego, a lo que estén realizando en el momento. Y pues estas son las